Saludos, estimados amigos de Starbucks, de nuestra librería online aquí en Ecuador. Estamos esta mañana, esta tarde o esta noche, donde quiera que estés viendo este video. Te doy un saludo fraterno en el nombre del Señor y esta oportunidad nos vestimos de gala porque tenemos invitados de lujo para compartir un tema impresionante, unas novedades que están viniendo en el área de la literatura cristiana que seguramente va a edificar muchísimo el cuerpo de Cristo, la pastoral, el liderazgo y los estudiantes de los seminarios bíblicos. Así que esta oportunidad tenemos dos invitados que me gustaría presentarles. El primero es su padre, se llama el doctor Eliseo Vila, de allá de España. Damos las gracias a Dios por acompañarnos en esta oportunidad. Quisiera presentarlo de la siguiente manera. Él es el presidente de la editorial CLIE, tiene muchos estudios en periodismo, en economía, allá en España, es escritor, teólogo, y es el autor de esta joya, el editor general de esta preciosa obra, que es el tomo 1 del Tesoro de David, de El Príncipe de los Predicadores, de Charles Spurgeon. Y tenemos la oportunidad en este momento de poder tener una pequeña entrevista con él y también con su hija, Ana Romero, que nos acompaña también en esta oportunidad. Ella también se desenvuelve en el área de todo lo que tiene que ver con la edición de libros cristianos. Y bueno, damos las gracias a Dios porque nos acompañan en esta oportunidad y tiene mucho para contarnos acerca de lo que está por venir en el Tesoro de David, en la edición segunda, en su parte 2. Así que quiero darles la más cordial bienvenida. Doctor Eliseo, Ana, bienvenidos. Saludos. Gracias, Josué. Bueno, gracias por acompañarnos y estoy seguro que ustedes tienen mucho para contarnos acerca de El Tesoro de David. Ya salió la primera en el 2015, en el 2016 yo tuve la oportunidad de conocer esta obra, este libro, y me enamoré realmente. Me enamoré por dos cosas. La primera porque está uno de mis salmos favoritos ahí, el Salmo 34. Me fascina, me encanta. Es una bendición este salmo, me ha acompañado durante muchos años, en momentos duros, momentos alegres, y me encanta saber de que el Señor está siempre conmigo cuando veo ese salmo. Y la segunda es porque hay una recopilación tan grande de autores que a mi alcance hubieran estado muy lejanos para tenerlos, y ahora los tengo al acceso de solamente abrir las páginas. Así que, doctor, muchas gracias por esta entrevista y quisiera que nos comente un poco acerca de todo lo que es el Tesoro de David y ese legado maravilloso que le ha dejado su padre. Bueno, yo el Tesoro de David suelo resumirlo en 3 puntos que me gusta que queden claros a la gente y especialmente a los que trabajan como tú en literatura cristiana, que es los que tienen la necesidad de explicar lo que es el Tesoro de David a los demás. En primer lugar, yo siempre me gusta dejar claro que el Tesoro de David no es un comentario a los salmos. En teoría lo es, porque lo hace, como tú has podido ver, comentar los salmos uno por uno. Pero el Tesoro de David es un comentario a toda la Biblia a la luz de los salmos. Yo cuando era joven me preguntaba siempre por qué tanto mi papá como mi tío, José María Martínez, el autor de Hermenéutica Bíblica, uno de los hombres prominentes en España en aquella época, ambos tenían una devoción por Spurgeon. La de mi papá es lógico porque lo había estudiado bajo uno de los discípulos directos de Spurgeon, pero especialmente en el Tesoro de David. Y yo me preguntaba, Josué, ¿por qué Spurgeon, un hombre que llegó a predicar 3.500 sermones, casi un sermón sobre cada versículo de la Biblia, no escribió un comentario a toda la Biblia? Spurgeon escribió poco, unos pocos devocionales, el libro de cheques de Banco de la Fe, lecturas matutinas, lecturas vespertinas y algún libro
para formación de líderes, como discursos a mis estudiantes y poca cosa más. Su obra cumbre, a la que dedicó 20 años de su vida, fue El Tesoro de David. Y yo digo, ¿por qué tanto esfuerzo en un comentario únicamente a los salmos? Y es porque los salmos, Josué, como ya no es Spurgeon, sino que decía Atanasio, Lutero, Agustín de Hipona, los salmos van mucho más allá de ser simples oraciones recogidas en un salterio. Los salmos son un resumen a todo el mensaje de la Biblia. En los salmos tenemos desde la creación, los ciegos cuentan la gloria de Dios, Salmo 8, Salmo 19, tenemos la salida de Israel en el desierto, las gestas del Génesis, la toma de Canaán, esos salmos como el 107, y va siguiendo la ley, los profetas, todo está recogido en uno o en otro salmo. Y si vamos al Nuevo Testamento, ya te digo, hay 400 citas de los salmos, la mayor parte de ellas en boca de Jesús. Por lo tanto, en los salmos tenemos un resumen de toda la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Que Spurgeon, al comentar los salmos, y además comentarlos no solamente él, sino como tú has mencionado, añadiendo comentarios de los más grandes predicadores y comentaristas de toda la historia, desde su época hasta el siglo II, Spurgeon lo que hizo es comentar toda la Biblia a la luz de los salmos. Por esto nosotros en esta edición española hemos hecho un índice para ayudar a los pastores y a las personas que ven el Tesoro de David en esto. Yo siempre pongo un ejemplo. Si tú tuvieras que predicar sobre el discurso de Pablo en el Areópago, Hechos 17, ¿tú irías a un comentario de los Salmos? ¿Tú buscarías información en el Tesoro de David? Lo más probable es que no, ¿verdad? Buscarías en un comentario al libro de los Hechos o buscarías como mucho en un comentario al Nuevo Testamento. Bueno, pues yo te digo que en el Tesoro de David hay más información y más comentarios comentando el discurso de Pablo en el Areópago y el versículo clave cuando dice como algunos de vuestros poetas han dicho, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Estas palabras tienen en el Tesoro de David 14 comentarios tremendos, tremendos, desde los padres de la Iglesia, pasando por los reformadores, hasta Spurgeon, 14 comentarios que enlazan estas palabras de Pablo, en él vivimos y nos movemos y somos, con un salmo u otro distinto, con algún trocito de los salmos. Y son comentarios extraordinarios, mucho mejor de lo que un pastor puede encontrar en el libro de Hechos. Y además, fíjate, encontrará una nota, que es lo que decía Ana, porque hemos añadido también notas al pie, facilitando información cuando Pablo dice, como algunos de vuestros poetas han dicho, ¿quién eran estos poetas? Piménides de Nosos, Arato y todas las citas de Pablo de los poetas griegos. El Tesoro de David es un pozo de información, si sabes buscarla. Yo siempre digo a los pastores y predicadores, mire, antes de exponer un texto, vayan ustedes, cualquier texto de la Biblia, de Génesis 1 a Apocalipsis 22, vayan primero al Tesoro de David, busquen en el índice de enlaces entre los salmos y otros versículos de la Biblia, busquen el enlace sobre, o enlaces, porque como en este caso de Pablo, de Hechos 17-27 son 14 enlaces que hay. Busquen los enlaces del versículo que piensan exponer a los salmos, mírenlo en el Tesoro de David y encontrarán verdaderas maravillas que no encontrarán en ningún otro comentario de la Biblia, porque son exposiciones al versículo sobre el cual quieren predicar enlazado a los salmos. Y esto para un predicador es una maravilla. Wow, esto es impresionante, realmente fascinante saber de que en todo el libro de Salmos se encuentra relatado casi prácticamente toda la Biblia. Y esto es algo maravilloso
y realmente es una joya. Así que esta mañana, esta tarde o noche, donde quiera que te encuentres, estamos hablando con buscadores de gemas, de joyas, de tesoros, que sirven muchísimo para nuestra edificación y para nuestro beneficio. Ana, quisiera preguntarte algo, porque yo recuerdo hace unos años atrás que salió el Tesoro de David en 2 sencillos tomos, eran un poquito más cortos. Igual tienen el mismo nombre y todo, escritos por, justamente, si no me equivoco, por Samuel Vila, ¿verdad? Entonces, coméntanos cuál es la diferencia que hay entre los primeros que salieron y estos que estamos por recibir ahora el segundo en octubre. Bueno, la diferencia es básica. Esos libros, cuando decimos escribió, a ver, realmente el autor del tesoro es Spurgeon. Y cuando decimos que es el autor del tesoro, quiere decir que lo escribió y lo compiló él, porque él se dedicó, cada vez que tenía que escribir sobre un tema, y en este caso los salmos, pues escribía pues, Salmo 1, versículo 1, escribía su comentario, y luego transcribía todo aquello que él había leído, que le había sido de beneficio y que le había ayudado a preparar su sermón. Y todo aquello desde el siglo II hasta su época, O sea, tenía pues desde los reformadores, los pre-reformadores, los místicos, los padres de la iglesia, contemporáneos suyos, de todo. Entonces él editó todo eso y obviamente todos los discípulos de Spurgeon aprendieron mucho de esa obra, aprendieron mucho de Spurgeon, pero aprendieron mucho tanto de la visión de Spurgeon de no excluir a nadie según un punto de vista doctrinal, de no excluir ni rechazar nuestra propia iglesia y nuestra propia historia dentro de la iglesia, que no hemos salido de hoy porque hemos tenido una revelación hoy, sino que hay una tradición detrás de eso. Todo eso es la escuela que enseñaba Spurgeon, además de a predicar, enseñaba pues una visión de cómo enfrentar al cristianismo y de cómo defenderlo y de cómo expresarlo y de cómo estudiarlo. Y mi abuelo, Samuel Vila, era heredero de esa escuela. Él estuvo estudiando, como ha dicho mi padre, con un discípulo en segundo grado de Spurgeon. Él era discípulo en segundo grado. Y claro, como todos los discípulos de Spurgeon, era un enamorado de la obra. El Tesoro de David para mi abuelo era libro de cabecera. Y cuando fundó la editorial, cuando fundó CLIE, uno de los libros que siempre tuvo pendientes en el tintero para traer a la lengua hispana, al español, para poder ofrecer a los pastores de habla hispana esa riqueza que no existía en ningún otro comentario, porque era un comentario muy especial, de todas las épocas, de todas las denominaciones, compilando varios puntos de vista a toda la Biblia, pero comentando uno solo. Era un comentario excepcional, no había nada, ni en inglés ni en español, que se pareciera, que tuviera las características que tiene Tesoro. Entonces él intentó traducirlo. Y bueno, vamos a ponernos un poquito en situación. Mi abuelo, pues en esa época en España, durante la mayor parte de la vida de mi abuelo, en España hubo una dictadura franquista que no permitía ser otra cosa que no fuese católico, apostólico, romano, muchas gracias, y estaba prohibido por ley ser protestante o musulmán o evangélico o budista o cualquier cosa que no fuese católico. Entonces, claro, entre la persecución religiosa, la ocupación de mi abuelo de abrir iglesias por todo el territorio español, que si no me equivoco fueron más de 50. 52. Todos los libros que él produjo, y cuando digo produjo no digo solamente editó, también escribió, porque también escribió más de 50 libros en español directamente. Todo lo que tuvo que traducir, pues francamente todo eso sin internet, es una obra... Con una máquina de escribir Underwood que todavía guardamos en el museo de Cuya. Y que picaba mi abuela, porque mi abuelo no escribía, mi abuelo dictaba. Era mi abuela la que escribía los libros. Increíble. Era Lidia Vila. Entonces, claro, francamente, todo ese trabajo en esas circunstancias era muy difícil. Y lo que hizo mi abuelo fue traer pues como una probadita, como una tapa, como un ejemplo, ¿no? Y dijo, bueno, ¿sí? ¿Cómo? Abre boca. Sí, exacto, un abrebocas. Es decir, bueno, esto es lo que es el tesoro. Entonces él lo que hizo fue escoger de cada salmo, de cada versículo, uno, como mucho, 2 comentarios, pero no los transcribió enteros, no los tradujo enteros. Hizo como fragmentos. Él escogía lo que para él le había sido más útil, lo que más le había gustado, y lo tradujo al español.
Pero yo tengo esos archivos en la computadora porque mi trabajo final es recoger todo lo que ha traducido mi padre, recoger las notas y luego cuando coincide con algo que tiene mi abuelo, entonces yo contrasto las dos traducciones y hago bueno, pues una síntesis de las dos para que no difiera mucho, porque uno traduciendo a veces pues también interpretan. Y puedo decir, de verdad, que lo que hizo mi abuelo no llega a un 10%, es entre un 5 o un 7% de la obra original. Pues esos dos volúmenes dan una idea de lo que puede ser el Tesoro de David, pero no llega ni a la profundidad, ni a la extensión, ni a la riqueza que tiene el Tesoro de David realmente. Este tesoro tampoco es exclusivamente el de Spurgeon, porque aunque sí es el primero que tiene, esta versión tiene todo lo que Spurgeon editó, compiló y quiso sacar y quiso traducir y quiso poner en conocimiento de todo el pueblo cristiano, pero además viene ampliado, viene con muchas notas a pie de página de distintos tipos, que esto ya es obra de la casa. Todo lo que son índices y todo lo que viene a pie de página, esto Las es... notas son todas Sí, nuevas. esto es de picar piedra, como digo yo, esto es trabajo de campo, de aquí, Bueno, de aquí mi padre y a veces mío. yo creo que es importante, hemos querido seguir para no mixtificar o adulterar, por decirlo de algún modo, la obra de Spurgeon. Exacto. De modo que lo que es texto original de Spurgeon, obra completa, está arriba. Todo lo que es añadido está con notas abajo. En nota al pie de página. Entonces estas notas tienen distintos tipos, si quieres luego hablamos de los tipos que hay, que son varios, pero la diferencia básica es que esa obra, primero, era un resumen, segundo, fueron 2 volúmenes. En esta obra, en esta edición del Tesoro, serán 3 y vendrá completa. Ahora saldrá el segundo volumen y tenemos que trabajar en un tercero que esperamos pueda ver la luz antes del 2024, que es el centenario de la editorial Plie, a ver si llegamos antes de cumplir 100 años a publicar el tercer volumen. Y después una Biblia. Una Biblia de estudio, eso ya es... La Biblia de estudio a la luz de vosotros. Sí. Excelente, eso va a ser una maravilla, tremendo. Ay, qué lindo, gracias por compartirnos tantas riquezas de este tesoro maravilloso de David. Estoy seguro que los salmos han sido de mucho consuelo, de mucha esperanza, de mucho apoyo para las personas que hoy en día están pasando situaciones difíciles. Por lo menos les comparto mi testimonio, es que yo me he aferrado muchísimo a ese Salmo 20, el versículo 1, cuando dice, el Señor te oiga en el día de la aflicción, porque realmente es impresionante, ¿no? Todo lo que estamos viviendo hoy en día, en este 2020, ha sido algo que nos ha dejado a todos de alguna manera dependiendo solamente y únicamente del Señor. Así que quisiera preguntarles, ¿qué connotación, qué importancia tiene para hoy los salmos? Porque yo sé que los salmos son actuales desde que los escribió David, pero ¿qué importancia tiene hoy para la iglesia los salmos? Bueno, yo te diré que yo voy a poner de 2 formas, individual y colectivo como iglesia. Individual, los salmos son poesía, son oraciones, son expresiones del alma humana y, como dice Atanasio, con los salmos el autor se identifica con el lector y el lector se identifica con el autor, creando una simbiosis en la que el lector prácticamente habla las palabras del autor y las hace suyas. Esto es. Pero es que en los salmos, como te decía, encontramos este intercambio de concepto práctico. Por ejemplo, te diría, el Pentateuco nos expone la ley. En el Pentateuco tenemos la ley de Dios. Los libros históricos nos hablan de unos hombres y mujeres que unas veces obedecieron esta ley y otras veces la desobedecieron. Los salmos nos dan lo práctico, nos explican cómo se sintieron
estas personas cuando obedecieron la ley y cuando desobedecieron la ley, como le ocurrió a David en su vida, que unas veces obedeció esta ley y tenemos salmos de victoria y triunfo, y otras veces desobedeció esta ley y tuvo que escribir ten piedad de mí, Señor, o desde lo profundo, Señor, a ti clamo. Son sentimientos. Diríamos que el Pentateuco o los libros históricos son fríos, sí, nos cuentan los hechos puros y duros, los hechos concretos. Esto sucedió así. Y David hizo esto y esto y esto. Vale. Y pues sucedió esto y esto y esto. Los salmos van un paso más allá. Los salmos nos explican cómo se sintió David después de haber hecho esto y esto y esto. Y esto es de una enseñanza tremenda para nosotros. Porque la forma en que yo siempre digo que los salmos son el mejor libro de consejería cristiana que se ha escrito. No se ha escrito mejor libro de consejería cristiana que los salmos. El consejero cristiano puede encontrar en los salmos para todo, para la depresión, para la duda, para la persona que se desespera por la impaciencia. Señor, ¿por qué los malignos triunfan y los buenos tienen problemas? Hay salmos para explicarlo todo. La consejería cristiana está toda en los salmos si sabemos buscarla, y en el Tesoro de David todo eso está detrás, eso ya lo explicará Ana, en los índices diseccionado para que la persona lo pueda encontrar con facilidad. Pero te decía antes que te iba a dar 3 puntos clave del Tesoro de David. Lo primero que te he dicho es que no es un mero comentario a los salmos. Es un comentario a toda la Biblia a la luz de los salmos. Spurgeon comentó toda la Biblia a la luz de los salmos. Pero el segundo punto clave, que va con esta pregunta que me has hecho, es de por qué Spurgeon añadió a su propio comentario tantos comentarios, se pasó 20 años recorriendo las más grandes bibliotecas de Londres. Entre ellas, la biblioteca del Museo Británico, donde yo he tenido oportunidad de estar, y es inmensa, una cosa circular, con pisos y pisos de libros, buscando manuscritos, buscando todo lo que se había dicho sobre los salmos desde el siglo II, desde los padres de la Iglesia que comentaron los salmos hasta su época. Yo a veces se dice, siempre pongo este ejemplo, se dice que todo, y tú que eres librero habrás escuchado eso, un libro, de lo que vale de un libro son unos cuantos pensamientos que se podrían resumir en una docena de páginas. El resto va de relleno del libro. Y es así realmente. Un libro tiene su argumento central que se podría resumir en una docena de páginas. Pero, eso es importante, por esa docena de páginas vale la pena pagar el precio de todo el libro. Entonces, ¿qué hizo Spurgeon? Recorrer todas las bibliotecas de Londres, buscar todo lo que se había dicho sobre los salmos, sacar estas ideas clave y transcribirlas en el Tesoro de David. Yo te diría, ¿por qué hizo esto, Josué? Lo hizo porque quería tener un referente de hermenéutica histórica. Y esto es lo que más falta nos hace en el siglo XXI. Tú sabes que el cristianismo está en crisis. Estamos viviendo una crisis ideológica, una crisis teológica, una crisis porque, a ver, los posicionamientos cada vez están más abiertos por un lado, más cerrados por el otro, pero eso no es nuevo. Ya un gran teólogo conservador bautista en los años 60, en un libro que yo leí de joven que se llamaba Jesus of Nazareth, Savior and Lord, ya anticipaba y decía: si el protestantismo evangélico no es capaz de superar su preocupación por la crítica bíblica y por el liberalismo, desarrollando alternativas coherentes, no atrincherándose en reduccionismos bíblicos, desarrollando alternativas coherentes,
para la próxima década no va a ser una opción doctrinal creíble. Esto lo dijo Carl Henry en el 1966. Yo digo que se equivocó quizás en el tiempo. No debía haber dicho una década, debía de haber dicho para la primera mitad del siglo XXI, pero no se equivocó en el hecho. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, el protestantismo evangélico necesita un ancla de referencia donde anclar sus interpretaciones bíblicas, porque si no cada uno interpreta la Biblia a su manera, y bueno, tantas cabezas, tantos sombreros, cada uno saca el texto de su contexto y crea su propia doctrina. Sabes que la Iglesia Católica tiene lo que ellos llaman el magisterio de la Iglesia, indiscutiblemente, y el magisterio de la Iglesia es lo que dicta lo que la gente debe creer. Nosotros no tenemos este magisterio de la Iglesia, pero sí tenemos una hermenéutica histórica. Es decir, saber cómo se ha interpretado, cómo los grandes hombres de Dios a lo largo de la historia han interpretado el texto de la Biblia. Tú me lo decías antes, esto es lo que te ofrece el Tesoro de David. Hay muchos autores en latín, en griego, en alemán, en francés, a los que tú difícilmente tendrías acceso y nunca consultarías. El Tesoro de David te lo da todo ahí puesto y seleccionado por un hombre de conservador y un hombre de tanta garantía como era C.H. Spurgeon. Entonces yo te diría, ¿por qué Spurgeon hizo eso? ¿Por qué tanto trabajo y por qué juntar con su propio comentario los de 1650 autores? Pues, entre el tomo 1 y el tomo 2 ya llevamos 1650 autores. No sé si con el tomo 3 llegaremos a 2000 autores seleccionados por Spurgeon o no. Posiblemente no, porque cada vez va mermando cada autor. El primero eran unos 1300 y pico, ahora tenemos 1650, pero 900, creo que era el primero, 1650, no creo que tripliquemos el tercero, pero seguro que tendremos unos 1800 autores, yo te diría que sí. ¿Por qué Spurgeon hizo todo eso? Porque él quería demostrar, Josué, que lo que él predicaba desde el púlpito del Metropolitan Tabernacle tenía una garantía histórica, tenía una hermenéutica histórica, tenía un magisterio, desde él pasando por los puritanos, pasando de los puritanos a los pietistas, a los reformadores, de los reformadores a los místicos de la Edad Media y de los místicos de la Edad Media a los padres de la Iglesia. Yo te digo, si un texto desde Agustín de Hipona lo interpretaba de una manera. Lutero lo interpretó de la misma. Savonarola lo interpretó de la misma. Los pietistas lo interpretaron de la misma, Spener. Los puritanos lo interpretaron igual y Spurgeon lo interpretó igual. ¿Podemos dudar de que esta es la interpretación real del Espíritu Santo de este texto? ¿O tenemos que pensar que el Espíritu Santo nos puede revelar a nosotros otra cosa distinta de lo que reveló a Spurgeon, a los puritanos, a Lutero, a Calvino, a los padres de la Iglesia? No. Hay una línea de continuidad en esta hermenéutica histórica. Entonces, este es el valor del Tesoro de David. El Tesoro de David es esta ancla donde nosotros tenemos nuestro magisterio de hermenéutica histórica protestante. ¿Quiere un pastor saber si la interpretación que él hace de este versículo tiene base histórica o no? Ahí está con el Tesoro de David. Y eso es muy importante, porque yo me entristece mucho. O sea, a veces cuando oigo grupos evangélicos decir que ellos no tienen nada que ver con la historia de la Iglesia, que ellos entroncan directamente con los apóstoles, pasándose por encima 20 siglos de historia de la Iglesia, como si el Espíritu Santo se hubiera ido de vacaciones cuando murió el apóstol Juan y resulta que regresa ahora con nosotros a darnos la revelación, como los mormones, engendrados por revelación angélica para reconstruir la historia y acabarla súbitamente. No.
Esto no funciona así. Las iglesias evangélicas tenemos tanto identidad histórica y tanta magisterio histórico como pueda tener la Iglesia Católica, a través de los puritanos, a través de por los reformadores, hasta los padres de la Iglesia. Y hay verdaderas maravillas en esto. Yo me subleva cuando veo a algunos buenos hermanos con toda buena fe del mundo y dicen, los padres de la Iglesia, esto nada, hombre, esto es patrimonio de la Iglesia Católica, eso es católico, eso de los padres de la Iglesia, yo os digo, hermanos. Y el Nuevo Testamento que ustedes leen, ¿quién se creen ustedes que hizo la selección de libros de ese Nuevo Testamento, Reina Valera 1960, que ustedes leen con tanta afición? ¿Quién hizo la selección? ¿Quién dijo estos libros son inspirados y estos no? Aparte, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, los traductores de 1960, no, hombre, no. Esto lo hicieron los padres de la Iglesia, que son nuestro patrimonio. Atanasio, que por primera vez menciona los 27 libros del canon del Nuevo Testamento que tenemos, los padres apostólicos, Papías, Hipólito de Roma, el fragmento Muratori. Esto es lo que vale. Por eso lo que hizo Spurgeon con esta recopilación añadió otros autores para demostrar, para tener esta ancla, este anclaje de hermenéutica histórica donde afianzar nuestra fe y nuestras creencias. Y esto es muy importante en la crisis que estamos viviendo. Y dejo porque te dejo porque hablo yo. Excelente, excelente. Gracias. Perdona, Josué, pero es que a veces me disparo. Cuando me preguntan, me disparo. Eso es lo lindo, eso es lo bueno, eso es lo enriquecedor. Yo me estoy enamorando, con cada palabra que usted dice, me estoy enamorando más de los salmos. Realmente hay mucha teología en los salmos, hay mucho de Cristo, hay muchos salmos mesiánicos, y a veces los salmos quedan relegados solamente como una parte devocional de la Biblia, pero en realidad hay toda una riqueza impresionante, ¿no? Que es necesario investigarlo un poco más en nuestro caminar, ¿no? Como usted dice, tantos que nos precedieron, tantos personas, tanta gente que estuvo detrás de todo esto, es profundamente interesante estudiarlo y aplicarlo también a nuestras vidas. Ana, ¿qué más nos puedes contar sobre este tesoro de David que está a punto de salir? Ya falta quizás un mes, más o menos. Un poquito más para que esté aquí en Ecuador, pero cuéntanos un poquito, una breboca de lo que viene. Bueno, el segundo volumen sigue con la línea del primero. En el primer volumen hay 61 salmos, pero no son correlativos, no vienen del 1 al 61. Eso, para quien conozca la obra lo sabrá, y para quien no lo conozca, se hizo una selección. Lo llamamos salmos clave. Ni mejores, ni peores, ni favoritos, ni clave. Lo que se hizo fue una encuesta y preguntar en distintas denominaciones evangélicas establecidas aquí en España. Se preguntó, bueno, ¿y cuáles son los salmos que más se utilizan en las iglesias cada día para predicar, para la alabanza, como consejería? ¿Cuáles son los salmos más recurrentes en sus iglesias? Y de esa encuesta salieron varios. Excluimos el Salmo 119 por razones obvias de espacio. Dijimos, bueno, quitando el Salmo 119, ¿cuáles quedan? Y nos dieron 60. Y incluimos el 117 porque era muy cortito, nos cabía, y dijimos, bueno, pues vamos a hacer una obra con 61 salmos clave, con el objetivo de que fuese lo más útil posible desde ya, ¿no? De que cualquier persona que adquiriera este libro, pues quizá no encontraría su salmo favorito, pero sí los más conocidos y sí los que más se usan en el día a día, ¿no? Y luego el segundo tomo, que es el que ya va a ver la luz, Dios mediante, el mes que viene, incluye el Salmo 119. Obviamente son 800 páginas de comentarios, solamente el Salmo 119, y luego tiene una serie de salmos complementarios. Para todos aquellos que quieran saber cuáles son, yo recomiendo que, si tienen la oportunidad de tener el volumen que tienes ahora en las manos, al final del volumen, al final, hay un índice muy cortito que es qué salmos vienen en este tomo, cuáles en el segundo y cuáles en el tercero.
para que nadie se desespere y diga, es que no está mi salmo favorito. No, que no se preocupe, que viene. Si no viene en el segundo, vendrá en el tercero, saldrá el salterio completo, los 150 salmos. Entonces, y otra cosa que me gustaría destacar es que los índices que hay al final, que en un alarde de ingenio les hemos puesto mapas del tesoro para poder navegar el tesoro de David y encontrar cada joya, en estos mapas son índices realmente, son 3 índices en este volumen, en el primero, y en el segundo hay 4 índices. Está el índice de referencias escriturales, es decir, índice de citas bíblicas. Cuando un pastor está hablando de cualquier tema y cita la Biblia, normalmente cita otro pasaje, además del que está hablando, del que está predicando, lo relaciona con otro pasaje, ¿no? ¿Qué pasa? Que el mismo pasaje bíblico, el mismo versículo bíblico, el mismo versículo de los Salmos, comentado por Spurgeon, pues igual lo relaciona con el libro de los Hechos. Pero es que luego hay un comentario de Lutero que lo relaciona con Reyes. Y luego hay otro comentario de Calvino que lo relaciona con otro libro del Antiguo Testamento. Y luego hay otro que lo relaciona con Marcos o con Lucas. Entonces, lo que hemos hecho es que todas esas interpretaciones son válidas y todas esas conexiones son válidas, pero son complementarias entre ellas. Pero claro, si yo quiero saber qué se ha dicho sobre Hechos o sobre Lucas o sobre cualquier otro versículo de la Biblia, ¿cómo voy a los salmos a buscarlo esto? Bueno, pues lo que hemos hecho es identificar cada vez que había un predicador que mencionaba o predicaba sobre otro versículo, además del de los salmos que se comenta, lo hemos anotado y lo hemos puesto a pie de página. Y en el pie de página pone, esto es Génesis, esto es Apocalipsis, Y entonces, al final, el índice de referencias escriturales indexa esto. Y lo que hace es Génesis 1.1, se comenta en el Salmo tal. Génesis 1.1 de nuevo, también se comenta en este otro Salmo tal. Génesis 1.2, Génesis 1.3, y todo el índice que hay en el primer volumen ocupa solamente los versículos, los índices, las citas que están en el primer volumen. Sin embargo, en el segundo volumen, el índice que viene en el segundo ocupa tanto el segundo como el primero. Y te indica ese versículo, en qué salmo está y en qué tomo está ese salmo. Okay. Para que el segundo, cuando tiene los 2 volúmenes, los 2 tomos, solo con el índice del segundo tomo puede navegar la obra completa. Y cuando salga el tercero será el válido para toda la obra. Luego tenemos un índice de comentaristas. Pues es que yo soy muy fan de Lutero y quiero saber qué dijo Lutero. Bueno, busca Lutero y tendrás todos los salmos donde comenta Lutero en este volumen. En el segundo volumen tendrás los de este y los del siguiente. Los del segundo y los del primero. Es que yo quiero hacer un estudio por época. Bueno, pues busca todos los comentaristas que hay de la época que tú quieres, que para eso viene con detalle de nacimiento y de función, en unos brackets, y ahí pues puedes buscar todos los autores de esa época y hacer un estudio por época. Luego hay un tercer índice en el primer volumen que es de temas, por temas, un índice temático, analítico. Y dice, bueno, es que yo quiero hablar o quiero pensar o quiero predicar o quiero leer de forma devocional sobre la alabanza o sobre el aceite, sobre los animales, sobre los ángeles, y estoy solamente dando pero de la A a la Z muchos temas. En el segundo volumen son 200 temas, 57 más que en el primero, y en el tercer volumen vendrán más cuando lo terminemos. Y lo que hacemos es, pues de ese tema, una frase que incluye el tema para ver más o menos de qué enfoque se habla sobre el Espíritu Santo, y luego pone en qué salmo encontramos eso y sobre todo qué autor habla de ello para encontrarlo con más facilidad y también para darnos una idea de qué enfoque tendrá. En el segundo volumen hemos añadido un cuarto índice que no viene en el primero. Es un índice de personajes mencionados. Okay. Porque a veces los personajes que se mencionan en el tesoro, pues bueno, sabemos que a día de hoy, si hay un predicador que dice Mickey Mouse, pues todo el mundo sabe quién es Mickey Mouse. O se dice Donald Trump, pues todo el mundo sabe quién es. Le puede caer mejor, le puede caer peor, pero todo el mundo sabe quién es. No hace falta que nadie venga a explicar y dentro de la predicación diga, no, ves que Mickey Mouse es un dibujo animado de...
no, ya se sabe, ¿no? Entonces, eso pasa mucho en predicaciones de todos los tiempos, que de repente sale un señor que era un rey, un monarca, un obispo, un general, un periodista, quien fuera. Y también pasa mucho con personajes que no son reales, porque si yo menciono a un personaje de dibujos animados, todo el mundo sabe que no es de verdad, pero todo el mundo tiene el arquetipo de qué significa eso. Y en esa época, muchas veces, en varias épocas de la historia, se utilizaban personajes de la mitología griega. No por paganismo, sino porque eran arquetipos. El arquetipo de belleza, pues Afrodita, el arquetipo de el mito de Perséfone, quién era Creonte, todo esto era cultura popular y todo el mundo sabía quiénes eran porque se enseñaban en los colegios, porque la gente leía sobre ellos. Entonces, pedirle al lector del siglo XXI en español, en América Latina o en España, que sepa quién es toda esta gente, tampoco es lógico. Y lo que hemos hecho ha sido, como eran personajes recurrentes que se mencionan mucho en muchas predicaciones, los hemos indexado. Y al final hay todo un índice de todos los personajes, tanto reales, importantes para la conversación en ese momento, como mitológicos. Hay un índice completo que indexa tanto donde se encuentran mencionados en el primero y en el segundo volumen, judíos de la época, gente que terminó pues a veces quemada en la hoguera, gente que de todo un poco, ¿no? Cultura general, para encontrar esos personajes a lo largo de los 2 tomos. Y eso es como lo que nos ayuda un poquito a excavar y a entender y a ver, ¿no? Que cómo podemos encontrar y sacarle el rendimiento a la obra, porque El Tesoro era una obra devocional, siempre ha sido de carácter devocional, para que la gente lo lea y lea sobre los salmos, que es libro devocional donde los haya, y lea pues la interpretación del salmo por un predicador conocido, y esto pues se publicaba en una revista, no era un libro de estudio. Pero esta herramienta, que es lo que hemos añadido nosotros, que esto no existe en las ediciones en inglés, es lo que convierte a este libro que inició como un devocional en una herramienta de estudio muy profunda y muy versátil. Y esto es obra de la casa. Es importante esto que ha dicho Ana, de que cada autor, como hay tantos autores, cada autor ve cada salmo, cada versículo del salmo, cada expresión, lo ve de su manera, porque cada autor tiene una idea de su pensamiento y tenía un problema concreto en el momento que escribía. Y te voy a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, Salmo 145, versículo 7. No, perdona. Voy a abrir mi Biblia también, que tengo aquí una Biblia de Clie. 45, es que no veo los números. Estamos consultando en la Biblia Matthew Henry precisamente. No, es que hay poca luz y no veo. Perdón, voy a sacar la luz de aquí para ponerla. No hay problema. 145.6, ya lo puedes poner. Ves que el versículo dice, acaba diciendo, proclamarán el recuerdo de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. El 7, 146.7. El 7. El 7, exacto. Versículo 7. Y cantarán tu justicia. Si solamente agarras estas palabras, cada comentarista hace una interpretación diferente y un enlace distinto a otro versículo de la Biblia de tu justicia. Y si miras, por ejemplo, el comentario de Agustín de Hipona en eso, verás que se agarra con esto y cantarán tu justicia. Y dice Agustín de Hipona, tu justicia, no la tuya, no la nuestra, porque nosotros no hemos hecho nada. Mirad lo que dice el apóstol, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios para que nadie se gloríe. Y hace de estas palabras, y cantarán tu justicia, como puedes comprobar, y tienes el comentario de Agustín de Hipona aquí delante, hace todo un comentario entero demostrando que la salvación es no por obras, sino exclusivamente por medio de la fe. Y esto lo hace Agustín de Hipona comentando nada menos que el Salmo
45, versículo 7, y cantarán tu justicia. Porque cuando veyó esto de tu justicia, Agustín se me encendió a bombilla y dijo, cuidado, tu justicia, la de Dios, la nuestra no, por obras no, porque la idea que tenía Agustín era radical en el tema de que la salvación no es por obras, sino por medio de la fe. No me extraña que Lutero, que era fraile agustino, en cuanto veo, reaccionó Lutero como reaccionó, porque Agustín es radical totalmente. Y yo recuerdo como mi padre, en tiempos del nacional catolicismo, utilizaba el Tesoro de David, esto que tú has leído, para responder a los oponentes católicos que ves decían, no, ustedes los protestantes son una secta, porque ustedes se han apartado del magisterio de la Iglesia, ustedes se han apartado de la tradición de los santos padres. ¿Sabes qué hacía mi padre? Iba ahí al Tesoro de David, al Salmo 145, miraba esto de tu justicia, les veía el comentario de Agustín, que es extenso, es largo, luego podrás leértelo entero si quieres, demostrando por qué si la salvación fuera por obras, no sería gracia, sería recompensa, dice Agustín. Por lo tanto, tú no has aportado nada, es un comentario tremendo de Agustín. Y les decía, oigan, miren lo que ustedes son los que dicen que nos hemos apartado de la doctrina de los padres de la Iglesia. Miren ustedes lo que dice, comentando Salmo 145, uno de los más santos padres que ustedes veneran, Agustín. ¿No será que los que se han apartado de la tradición de los padres y después de los padres añadieron otras cosas que los padres no dijeron, son ustedes y no nosotros? Por eso que es importantísimo recuperar la herencia de los escritos de los padres de la Iglesia, y que hoy estamos trabajando en esto. De hecho, en esta Biblia, en la Biblia Matthew Henry, obviamente este comentario no aparece. Este comentario es de Agustín de Hipona, y en la Biblia Matthew Henry no hay comentarios de patrística. Sí los habrá en la Biblia de estudio patrística de Padres de la Iglesia, que está en proyecto en CLIE y que tendrá que ver la luz en un par de años aproximadamente, porque todavía está en proceso, estamos elaborando. Pero si lo queréis leer, este comentario sí está en el Tesoro de David. Buenísimo. Sí, también CLIE tiene varios materiales acerca de la patrística, unos libros que los han recuperado, ¿no? Yo recuerdo hace unos 20 años atrás haberlos visto en una presentación de tapa dura, y hoy están en una presentación de pasta blanda, de cartón, negritos y más actuales. Me encantan. Son unos de mis favoritos. Es impresionante la cantidad de historia. Exacto, esos. Eso. Josué, la Iglesia primitiva no tenía el Nuevo Testamento que tenemos nosotros. Hay hermanos que creen que la Iglesia primitiva leía la Biblia Reina Valera, revisión 1960. Y la iglesia primitiva no tenía eso, la Iglesia primitiva no tenía Nuevo Testamento, no tenían otra cosa que las escrituras judías, y aún ni siquiera el texto masorético. Tenían la Septuaginta, la griega, que es la que citan los apóstoles en las cartas en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia primitiva? Lo que hizo fue reinterpretar las escrituras del Antiguo Testamento a la luz de la nueva cristología que les había sido dada. Y en esto los salmos jugaron un papel primordial. Primordial. Porque eran material profético. Porque ellos, los padres de la Iglesia, te puedo decir, lo que más comentaron los padres de la Iglesia fue los salmos. Clemente de Alejandría, por ejemplo, ¿no? Sí, y desde el siglo II al siglo V, yo te puedo decir que los padres de la Iglesia veían a Cristo en cada palabra, en cada versículo de los salmos, hasta en los títulos de los salmos, en la interpretación de los títulos, veían, esto lo puedes ver en el Tesoro de David, veían a Jesucristo. Hasta el punto que Agustín tiene una frase que a mí me encanta, dice, Jesús cantó los salmos de tres maneras: con su voz, con su vida y con su cuerpo. Porque cantó los salmos con su voz porque las contó físicamente. Con su vida porque los vivió.
y con su cuerpo, porque dio su cuerpo en rescate por nosotros, tal como había sido predicho en los salmos. Y en esto tenemos salmos enteros, como el Salmo 22, que empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 es la pasión entera de Cristo, descrita punto por punto, letra por letra. Impresionante. Yo creo que el tesoro de David no debe faltar, primeramente, en ninguna biblioteca pastoral, en ningún seminario debe faltar, y por qué no decirlo, en ninguna casa, porque En ninguna casa. es una herramienta al alcance de todos, Es y que es eso importantísimo. es como nació, o sea, el Tesoro de David no nació como una publicación, como una edición, mejor dicho. El Tesoro de David empezó a publicarse en una revista. Entonces, cada domingo salía el versículo de turno, pues empezaron, ese sí iba por orden directamente, era pues Salmo 1, versículo 1. Y la exposición de Spurgeon, y luego todo lo que Spurgeon quería destacar, editar, y quería, bueno, porque había leído preparándose, porque para poder predicar pues se preparaba, entonces todo lo que había leído de otros autores que le había gustado de ese salmo, pues de ese versículo lo ponía. Entonces eso salía un domingo, y al domingo siguiente salía otro, y al domingo siguiente pues así estuvo. Entonces, claro, eso tuvo muchísimo éxito, pero no entre los pastores, entre todos los cristianos, porque era un material de devocional, de leer cómo había interpretado Spurgeon y otras personas que Spurgeon había elegido ese salmo y ese versículo. Entonces, claro, tuvo tantísimo éxito, pero tantísimo éxito, que se empezó a editar como libro. Y ahí sí, y ahí empezaron a sacar los libros, y fueron 7 volúmenes en la edición original a lo largo de 20 años. Y el éxito fue descomunal. Sí. Porque fíjate que el último volumen salió en el 1985. 1895. Spurgeon murió en el 1885-1892. Murió Spurgeon. Wow. ¿Te puedes creer que para la muerte de Spurgeon ya se habían vendido 120.000 juegos de la colección de los 7 tomos? Impresionante. Imagínate la apreciación que es en menos de 10 años. En menos de 10 años en el siglo XIX, que no era ahora. Imagínate la aceptación que tuvo el Tesoro de David en aquella época entre los pastores, que lo usaban todos, pero no solamente entre los pastores, entre mucha otra gente. Porque era una lectura devocional. Ahora, como lectura devocional, y aquí yo, en mis pinitos de editora, sí que tengo que decir que hay algunas cosas que impedían, por ejemplo, Spurgeon a veces escogía alguna interpretación o algún comentario de un señor inglés del siglo XVI. Pues dejaba el comentario tal como lo había encontrado y lo transcribían en inglés del siglo XVI y ya está. Y esa es la razón por la que muchas editoriales en inglés, a día de hoy, cuando editan el Tesoro de David, omiten muchos comentarios, porque tendrían que hacer una revisión del texto y adaptarlo, porque es como si yo ahora edito un comentario y pongo el comentario de Cipriano de Valera o de Casiodoro de Reina tal cual lo escribió, claro. Y para que nos hagamos la idea, pues yo qué sé, como si cito el Quijote y lo cito tal cual lo escribió Cervantes. Pues hombre, habrá gente que lo entienda de corrido, pero cada vez menos. Y además, en Estados Unidos, el Tesoro de David, las obras de Spurgeon, fueron censuradas. Fueron censuradas porque Spurgeon era un abolicionista, estaba en contra de la esclavitud. Spurgeon era un abolicionista acérrimo, sus declaraciones, era amigo de la señora Beecher, la autora de La cabaña del tío Tom, que cita en el Tesoro de David, y sus declaraciones en contra de la esclavitud fueron contundentes en un momento, y hay que reconocer las cosas, no sea que en el siglo XXI cometamos los mismos errores. Había hombres, líderes, grandes teólogos, tan prominentes como del seminario de Princeton en Estados Unidos, que defendían la esclavitud Biblia en mano.
Decían, si la Biblia dice que la esclavitud es correcta, la esclavitud es correcta. Y Spurgeon dijo, no, la esclavitud no es correcta. La esclavitud era correcta en una situación circunstancial cuando en aquella época, pero no es correcta en el siglo XIX. Y Spurgeon se puso eso. Y te puedo decir que en algunos estados del sur de los Estados Unidos, delante de las iglesias se organizaron piras para quemar los libros de Spurgeon, incluido el Tesoro de David. Wow, wow, tremendo. Por esta razón. Pero, perdón, ya termino con lo que estaba diciendo. En esta edición lo que hemos tratado de hacer es que nada suene ajeno y traer al lenguaje actual en español todas las interpretaciones y todos los comentarios que Spurgeon transcribió. Entonces, en ese sentido yo creo que hemos mejorado la del inglés, porque en inglés nadie se ha tomado la molestia de traer y de actualizar no solamente a Spurgeon, sino a todos los comentaristas que él incluyó. Y nosotros lo que hemos hecho es que queremos que cuando uno lee el Tesoro le parezca que le están predicando hoy en español. Entonces, puede que no entienda alguna referencia y para eso están las notas a pie de página, para que si alguien no entiende alguna cosa no tenga que ir a buscarlo en otra fuente. Dentro del mismo Tesoro, en las notas a pie de página lo puede encontrar. Pero lo que pretendemos y lo que queremos defender, es que en esta obra que empezó como una obra devocional, es una lástima que solamente la puedan disfrutar y la puedan tener los pastores o la gente que se dedica al estudio, porque es una obra que fue ideada, escrita, pensada y publicada para el pueblo cristiano en general. Entonces, hemos querido recuperar eso y hemos querido defender que cualquier cristiano que sepa leer en español puede abrir el Tesoro por cualquier página y disfrutar y entender los comentarios. Entonces, esa yo creo que es una de las grandes ventajas, porque Spurgeon era un hombre muy, muy leído y las conclusiones a las que llegaba en la interpretación bíblica venían de todo ese acervo que tenía, de esa biblioteca que llegó a construir una biblioteca de 12.000 volúmenes, donde no discriminaba, sino que lo que hacía era leer de todo, para bien o para mal. Él leía para poder defender su postura o para poder criticar la otra o para aprender de las demás, pero lo que no hacía era poner un filtro previo sin saber lo que decía el libro. Entonces, esa postura de Spurgeon que le permitió encararse a los pastores de Estados Unidos que defendían la esclavitud y tantos otros temas sociales que en ese momento estaban en boga, porque cuando decimos Londres, siglo XIX, pues Londres del siglo XIX estaba lleno de fábricas, de niños trabajando en las fábricas que no tenían oportunidad de ser escolarizados, las mujeres no tenían derecho a voto, no tenían derecho a propiedad, los hombres morían jóvenes porque tenían que trabajar en las fábricas, y esta era la gente a la que le predicaba Spurgeon. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta ese contexto a la hora de hablar de quién era Spurgeon, de lo que defendía y cómo había llegado a defender esas posturas. Era un hombre muy avanzado. Muy avanzado en su tiempo. Entonces, queremos que nadie se pierda esa riqueza por el simple hecho de no hablar inglés o de no tener un lenguaje al estilo del siglo XIX. Y hemos tratado de traerlo a esta época. Excelente. Estoy maravillado realmente con toda esta información tan veraz, tan oportuna para nuestros días. Y créeme, Ana, el trabajo de todo lo que está en la parte de atrás del libro, de todos estos mapas del tesoro. Es la clave. Estos mapas del tesoro son lo que convierte a el Tesoro de David en una herramienta excepcional. Son impresionantes, realmente son asombrosos todo lo que está aquí. Y en el segundo tomo, ese que se añade, me parece que está súper, súper espectacular para nuestro estudio bíblico. El segundo tomo, no me quiero equivocar, pero creo que son 250 páginas de índices. Es que en el segundo tomo están los dos juntos. Los dos juntos, exacto. Qué bien. Doctor Eliseo, quisiera preguntarle algo personal. ¿Cuánto tiempo duró el hecho de hacer el primer tomo? Y también cuánto tiempo duró de hacer el segundo. Bueno, en el primer tomo estuve entre 6 años trabajando más 2 de preparación, yo te diría que unos 8 años. Wow. El segundo 8 con 4. Y el tercero tengo el plan de hacerlo con 2.
A ver, es que también en los Excelente. primeros 8 años de trabajo, mi papá estuvo 6 años trabajando solo. En los 2 últimos me añadí yo cuando terminé de estudiar y entonces en los últimos 2 años eso agilizó el proceso. En el segundo tomo éramos 2 ya trabajando. Ujú. Y además que en el segundo tomo, pues muchas decisiones que traen mucho tiempo, pues ya estaban tomadas, Sí, ¿no? los Y ya ficheros, estaban, los índices. hay muchas cosas que ya Ya está teníamos. avanzado. Sí, ya lo teníamos de por mano, ¿no? Ya hay ciertas cosas que cuando uno se pone a trabajar, el hecho de descubrir cómo funciona y las decisiones editoriales que se toman a veces retrasan mucho el trabajo porque uno tiene que volver sobre lo hecho y retocar, que eso nos pasó bastante en el primer tomo. En el segundo tomo esas decisiones estaban tomadas, era seguir adelante, añadir índices y continuar con el ritmo de trabajo. Y ahora nos queda el tercero. Qué bien, qué bien. Esto es excelente. Realmente una obra magnífica, doctor. Yo les agradezco muchísimo todo el trabajo que han hecho para edificar el cuerpo de Cristo. Yo sé que este trabajo es arduo, es difícil, A pero mayor gloria de Dios. Es amén. un trabajo Como bien ha dicho mi padre, a mayor gloria de Dios. Es un trabajo que si no se hace por amor a la palabra y por amor a la literatura cristiana, no se hace. Y es así de sencillo, porque hablando con un librero, lo sabrás mejor que mucha gente, que de este tipo de obras, de lo que se puede mover este tipo de obra con este volumen, con ese tamaño y con este precio, Ujú, y precio porque hay que llevarlo al sitio, porque si ujú. uno calcula, no llega a $2 por salmo, que también eso habría que tenerlo en cuenta, digo yo. Pero cuando uno está moviendo este tipo de obra, si lo que pretende es vivir de ello, no, No llega ni a un no dólar. da para poner el pan a la mesa. Entonces, mi papá se jubiló de la dirección ejecutiva de CLIE y decidió traer el sueño de mi abuelo a la realidad. Porque mi abuelo era un enamorado de Spurgeon y del tesoro, pero es que mi padre también. Entonces, cuando esto se hace porque es un llamado y porque es el legado que tenemos en casa y porque mi padre cuando termina ciertos pasajes sale llorando de este despacho en el que estamos y Ujú. viene a la cocina o viene, yo trabajo muchas veces o en mi habitación tengo otro despacho o trabajo en el comedor y mi madre está ahí sentada también y viene llorando, afectado por lo que acaba de traducir, por lo que acaba de leer, lo mucho que le ha afectado a nivel espiritual, a nivel emocional. Eso es lo que queremos llevar y trasladar al pueblo evangélico. Mm. Que esta riqueza no quede muerta y en el olvido cuando es una pieza excepcional sobre uno de los libros más excepcionales de toda la Biblia. Spurgeon decía que pasaba lo mismo. Spurgeon lloraba. Mi padre lloraba con el tesoro de David. Yo he llorado y yo lo que quiero es que esto se transmita al pueblo evangélico, porque ha sido un libro que desde que Spurgeon lo empezó a escribir ha sido sembrado con lágrimas, como dice el propio salmista. Irá andando y llorando el que lleva buena semilla. Yo puedo decir que he estado traduciendo y llorando el tesoro de David. Espero que las gavillas las recoja el pueblo cristiano de habla hispana durante muchos, muchos años. Puedo citar tal vez a Isaías en 55 cuando dice que la palabra hará lo que fue para lo que fue enviada. No volverá, no Así volverá. es. Y yo quiero solamente ya ir terminando y quiero citar también un pedacito, es subrayado del prólogo del traductor, de su autoría, doctor. Y aquí dice, al final de un pequeño párrafo, dice que pudieran abrir todos y cada uno de los cofres, extasiarse con la calidad y finura de su oro y adornarse con sus incomparables e inagotables joyas. Y creo yo que ese es el deseo para todo creyente, que pueda adornarse con las joyas de los salmos, el tesoro de David. Realmente es una herramienta maravillosa para la vida práctica, para la pastoral, para el ministerio y para la vida de a pie, digámoslo así, para todos aquellos que quieren crecer más en los caminos del Señor. Así que realmente agradezco muchísimo, desde acá de Ecuador les agradezco tanto esta oportunidad de poder abrir este tesoro
ver lo que tiene, la profundidad, todo lo que han hecho ustedes. Les agradezco muchísimo y estoy seguro que el segundo tomo va a ser bien recibido, va a ser una otra joya maravillosa para tenerla en cada uno de nuestros hogares y poder disfrutar de ese Salmo 119 que tiene alrededor de 800 páginas, Sí, gracias. y mucho más, ¿no? Mucho más en cada salmo. Bueno, Así mucho más, desde luego, porque en el primer volumen, pues como decíamos, ¿no? Ya tenemos el ritmo de trabajo, entonces se nos ocurren ideas de cómo mejorar esto y qué podemos hacer para que esto sea más entretenido. Mira, yo te diría una cosa. Tú sabes, Josué, porque eres librero, que durante muchos años hemos estado alimentando al pueblo cristiano con literatura muy light, libros motivacionales, libros que dicen 4 cositas de experiencias, y eso ahora pagamos las consecuencias. A finales del siglo pasado, en Nueva York, y tú que entiendes de libros quizás lo recordarás, hubo un famoso filósofo que rompió un mercado, fue el gran bestseller en los años 90, Lou Marinov escribió un libro motivacional, pero que se llamaba Más Platón y menos Prozac. ¿Te acuerdas del libro? algo. Más Platón, y decía hay que leer más a los clásicos y tomar menos pastillas de Prozac para la depresión. Yo haría una paráfrasis de las palabras de Marinov. Yo decía más salmos y menos literatura light. Qué bien, excelente. Sencillamente, para los fans de Tesoro, que sepan que para algunos salmos clave no tenemos 4 versiones de la Biblia como si había en el primer tomo, sino hasta 15 versiones de la Biblia. En algunos salmos hemos añadido cómo se tradujo la Septuaginta, la Vulgata, cómo se tradujo en la Biblia de Ferrara, la Peshitta, las traducciones de Shekel y Klaus del siglo XXI. ¿Del peregrino? ¿Cómo? ¿Del peregrino? ¿La Biblia del peregrino es la de Schockel? Sí, exacto. Sí. La del peregrino de Shekel y de Bueno, Klaus. esta no, esta es una traducción especial que hizo Chequeo para los salmos. Oh, Muy parecida a la Biblia del peregrino, porque lógicamente es del mismo autor, el autor, evidentemente. claro. Ah, buenísimo. Pero él escribió un comentario a los salmos, Chequeo, que es muy citado en el Tesoro de David, y hizo una traducción especial para su comentario a los salmos. Entonces, hay algunos salmos clave, incluido el 119, que son difíciles de traducir y difíciles de interpretar. Y pues como ya hemos dicho que lo tenemos muy de por mano, nos hemos entretenido en buscar maneras como esta de traer y de aportar en este nuevo volumen que verá la luz a finales de octubre. Así que para todos aquellos que ya conocen el Tesoro y que ya saben de qué va, que ya lo disfrutan y que están esperando el segundo, estas pequeñas cositas y novedades vienen explicadas en el prólogo y las irán descubriendo a lo largo de la obra, pero seguimos trabajando con la misma ilusión y añadiendo material que nos parece interesante. Excelente. Sobre todo que está también en muchos textos la traducción de 1977, ¿no? La RBR, que es una excelente traducción, que está pegando mucho. Aquí tengo también una edición que me llegó hace poco. Esta traducción está bastante buena y la estamos utilizando. Esa traducción, Josué, para que lo puedas explicar, es La Reina Valera 1960. Ok. Es idéntica. Lo único que cambia entre la 1960 y esa es algunas palabras clave, y eso lo explica Ana muy bien en un vídeo que no sé si has visto sobre la Biblia de Matthew Henry. Por ejemplo, el caso de María Magdalena en el sepulcro, que a Casiodoro de Reina se me coló de la Vulgata que pone no me toques. Y lo que el griego dice no es no me toques, es suéltame, déjate de aferrar a mí. Esas cosas son las que Francisco Lacueva, que fue quien hizo la revisión 77, cambió en la Biblia, pero el resto de la Biblia es 1960. Hay capítulos enteros en que no cambia una palabra entre la 1960 y la 1967. Perfecto, gracias por ese aporte. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. De verdad que ha sido muy enriquecedor. No sé si tienen algo más para decir, algo para tal vez... No, te dicen que sí. Si te dicen, no, es que la Matthew Henry no es 1960, sí es 1960, es la misma.
Ok. Con la excepción de que explica cada vez que hay un punto que difiere, anota a pie de página, explica por qué, en la Matthew Henry. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Realmente CLIE está haciendo un trabajo excepcional, está dejando en alto la palabra de Dios y eso tenemos que reconocerlo. Gracias por personas como ustedes que están dedicados a esto y que realmente nos traen material que edifica, realmente. Gracias por todo ese trabajo, gracias por estar ahí al pie del cañón con todo este material y estos recursos que son realmente espectaculares. Ana, me gustaría después si podemos hacer algún video sobre la Biblia de Matthew Henry. Aquí en Starbooks hay muchas personas que también quieren conocer acerca de la Biblia de Matthew Henry, que también fue un personaje icónico en su tiempo, escribió todo ese comentario grande que tenemos, ¿no? Que ha sido también recopilado por la editorial CLIE. Así que ojalá que en un futuro no muy lejano podamos tener una cita para poder hacerlo con la Biblia de Matthew Henry. Será un placer. Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias por este tiempo, doctor. Gracias, Ana. También muchos saludos para su esposa, Ana María, y bendiciones allá en España. Gracias a todos. Gracias.